Emisor Podcasting. A modo de epígrafe. Sucedió en el silencio de nuestra casa, y yo, que no creo en nada, hice sobre la mesa un altar con fósforos y botones. Ya que no creo en nada, de noche me arrodillo en la cocina. María José Ferrada. La casa quiere que nos vayamos, escribió alguien en redes sociales cuando pregunté si también se les estaba rompiendo todo en los días de cuarentena el año 2020. No sé si estoy entrando al baño o al Titanic, dijo alguien. Otro, la lavadora da saltos como si estuviera poseída. Platos y vasos rotos como si no hubiera mañana, dijo otra persona. Alguien tiene la teoría de que somos nosotros mismos quienes echamos a perder los artefactos eléctricos cuando, bajo ciertas circunstancias, sufrimos fluctuaciones de voltaje. Otra persona recuerda el apocalipsis doméstico de Gonzalo Millán. 2 puntos. Se terminó el papel higiénico y el excusado está tapado con pedazos de papel de diario. Se desvanecerá el jabón en la próxima lavada de manos. La peineta perdió otro diente. La trizadura del espejo es otra arruga. No queda ropa limpia. Abro comillas. Creo que nuestras casas fueron hechas para no estar en casa, dice el escritor Pedro Gandolfo. Es muy posible porque la casa es también la ciudad. La privatización de la vida exacerba la ubicación de la seguridad en la casa y el peligro en la calle, pero no hay garantías de ninguna de las dos cosas. La casa es refugio a veces. Puede serlo para el cuerpo y no así para el psiquismo. Es posible que alguien se sienta inquieto y angustiado en su propia casa. La casa es también la endogamia, a veces el incesto. Casa y calle son 2 lugares del cuerpo mental. Son también ideología y tensión política. Se revela que la casa no es segura, leo por ahí. Sin duda, casa no es garantía de hogar. Y a la vez, un hogar puede ser un hito puesto en cualquier parte para delimitar un territorio o una intimidad. Una marca en un árbol, dejar el cepillo de dientes en esa casa que se visita, o bien, en cada viaje, llevar algo personal para hacer propia cada habitación. La casa es una continuación de la piel y en la pandemia se volvió transparente. Con frecuencia las reuniones virtuales se hacen con la cámara apagada o con un fondo de pantalla. Mostrar la casa a quien no ha sido invitado es una especie de asalto al cuerpo. Por eso da pudor. A pesar del exhibicionismo de nuestras prácticas culturales, todavía da pudor. No cualquiera entra a la casa. No estoy segura del motivo, pero a través de las cámaras las casas adquieren una fealdad extraña, como si la iluminación de las pantallas las volviera toscas, vacías. Se cuela la sensación de una grieta, que por el contrario, en redes como Instagram, se maquilla a la perfección. Creo que el Zoom, por una razón que desconozco, quiebra el espíritu de la casa. Hay quienes sueñan siempre con el primer hogar, como nostalgia de un paraíso o como rememoración del desgarro de la caída. Hay también quienes buscan esa casa mental toda la vida, otros que nunca la dejan y de manera neurótica no hacen hogar en ninguna parte. Hay un inconsciente de las casas que articula los deseos cruzados, opuestos, encontrados de quienes la habitan o la habitaron. Por eso una casa tiene un misterio. Los niños suelen buscar en los cajones o en los sótanos algo desconocido, algún secreto, un tesoro, un poltergeist, porque reconocen que las casas contienen algo más allá de sus muros. La extrañeza logra esconderse en una cortina, una grieta en el techo, una piedra del jardín, una cerradura cuya llave se extravió. David Lynch es el maestro de la extrañeza en lo familiar. Muestra el efecto ominoso de una escalera o una puerta que nos mira. Puede hacer que haya algo donde no debería haber nada. Puede ocurrir que una casa saturada de luz, transparente, fría como una casa piloto, sin aura, empuje a conjurar el misterio en otros lugares, en templos, casas embrujadas, tarotistas o una visita al psiquiatra. En el confinamiento aumentaron las cifras de violencia doméstica. La casa no puede ser el único refugio. A veces, para salvarse, es preciso huir lejos. Lo insoslayable es que necesitamos hogar, de otro modo enfermamos. Un hogar es un lugar mental. Es posible que un rincón de la casa cumpla con ser el punto que hace hogar, o una rutina, o un objeto amado que da contorno sagrado al espacio que se habita.
A fines de mi infancia vi una película cuyo nombre no registré y nunca más di con ella. La película me reveló algo sobre el amparo y los rituales obsesivos. Era acerca de una niña y su hermana menor. La mayor la cuidaba cuando la madre se alcoholizaba y se ponía violenta. Inventó un ritual de protección, hacía un círculo con sus juguetes y se metía adentro con su hermana menor. Luego invocaba a alguien a quien hacía una plegaria. Cuando el peligro está demasiado cerca, ponemos vallas o muros que nos separen. Desde el punto de vista psíquico hacemos lo mismo. La concentración en un punto, por ejemplo, un ritual obsesivo o no, son formas de barrera mental. Spinoza escribió que si un triángulo estuviera dotado de habla, diría que Dios es triangular, y quizá tenga razón, porque una plegaria invoca a un tercero que se pare de lo que está muy cerca. Se reza a veces con las manos juntas, como un techo, y el techo es una de las geometrías del amparo. Hay objetos y gestos que abren en el tiempo un espacio posible de habitar. La palabra hogar viene de la familia de la palabra fuego. Un fuego cálido, no el que destruye, sino el que cobija y reúne. También el del paso de lo crudo a lo cocido. Si el peligro físico y psíquico pueden llevar a una recaída en la carne cruda, el símbolo, el velo, el ritual dan paso al cuerpo de lo cocido. Una piedra encontrada en un paseo y luego puesta en la pieza transitoria de un viaje puede hacer hogar, así como una caricia o una palabra que arme el triángulo. A veces puede salvar que un médico le hable a su paciente para que no se sienta tan lejos de casa. Saber que vas a morir ya es lo suficientemente angustiante como para que además la despedida sea fuera del hogar. El escritor Juan Forn escribió sobre el libro de la doctora Heath, quien aconsejaba al personal médico que nunca se debe dejar morir solo a un paciente. Por eso hay que comunicarse con el moribundo hasta el final y en lo posible mirarlo a los ojos y darle la mano. Forn dijo que los médicos deberían recobrar su papel fundamental como compañeros en la muerte. No se debe morir solo, no olvidar. Las casas pueden ser traumáticas. También se vuelve a ella en los sueños. La gran enseñanza de Freud en Más allá del principio del placer es que al trauma siempre se regresa, se repite algo de manera fija, un grito, un miedo, un dolor en el cuerpo, la intensidad. Es como los excombatientes que aún en la ciudad nunca dejan la guerra. Cuando algo ocurre en la casa infantil es tan grave como un ataque al propio cuerpo. No se confía más en la piel. Les ocurre algo similar a quienes cuando niños sufrieron un accidente o alguna intervención médica que no lograron asimilar dada la corta edad. Es como si el cuerpo quedara abierto. Las casas casi ya no tienen fuego, pero tienen rincones, es cosa de saber mirar. Bachelard, en su Poética del Espacio, hace una arquitectura de la casa mental. Una casa está recubierta de otra invisible que la hace interminable a partir de la imaginación. Cada espacio tiene la potencia del ensueño que nos envuelve, el miedo en los sótanos, lo uterino en la cocina, la pieza como segunda piel. Las miniaturas, las rayas en el muro, los objetos que logran generar amor y pertenencia. La pequeñez exige atención. Por el contrario, la inmensidad llama a la contemplación. Lo inmenso exige quietud. Hay cierta tendencia en la vida moderna a que las cosas sean decorativas, bonitas, pero no alcancen la cualidad de lo que se ama. Su lindura nada tiene que ver con el placer ni el regazo que un objeto puede dar, porque los objetos se han vuelto cosas, mercancías. Pasolini creía que existía una pedagogía de las cosas, la que sería aún más efectiva que la enseñanza de los discursos, porque educa la carne. La primera lección me la dio una cortina, escribió a un joven imaginario, Jen Arielo. Una cortina pálida que daba a la calle oscura. Esa cortina, para Pasolini, no solo era el alma de la casa, sino el espíritu de lo pequeño burgués. Esa enseñanza, la de las cosas, es una verdad incrustada, inamovible, autoritaria. Demoraría años en poder ver que su mundo, el que le enseñó la cortina, no era el único mundo. Demoró años, escribe, en poder tomar distancia crítica. Las cosas que nos forman moldean al espíritu y educan a la carne, porque es una educación pragmática, se instala sin resistencias. Las cosas nos hacen.
Pasolini le escribe al joven para mostrar el cambio de época. El mundo siempre cambia, pero cada 1000 años hay un fin de mundo. Entre tú y yo se ha abierto un abismo. Para Pasolini, la irrupción del capitalismo tardío implicó el aburguesamiento psicológico de las masas, que llevó a la desaparición de la clase obrera. A Pasolini, el nuevo mundo le parecía un lugar donde desaparece el amor y a cambio irrumpe la certeza de los derechos individuales. Las cosas, los modos nuevos de producción pueden hacer de todo, de una ciudad comunista como Bolonia, de una revolución universitaria, del amor o lo que sea, una mercancía. No solo cambió el lenguaje de las cosas, sino que cambiaron las cosas, escribía su joven. En ellas ya no hay más reflejo humano. La nueva fealdad y la homogeneidad de las ciudades expulsó a un mundo completo. Si resulta difícil amar a los objetos modernos, es porque no es posible reconocer la presencia de la mano humana en ellos, el misterio del artesanado. Las cosas entonces se poseen, se usan, se tiran. Además, su tipo de belleza decorativa es capaz de maquillar los residuos y la basura que se acumulan en algún lugar que no vemos, pero que en todo caso amenaza con rebalsarse. Leí el testimonio de alguien que trabajó en las bodegas de Amazon, quien decía que la cantidad de objetos horribles e inútiles que la gente compra no solo puede destruir el mundo, sino que la forma en que se trabaja ahí destruye a su vez a los trabajadores. El lenguaje de las cosas es una educación de los sentidos y de la erótica, es decir, es una teoría de la relación con los cuerpos, de otros y el propio. Por eso las personas también podemos desgastarnos, fundirnos, explotarnos y luego no sabemos qué hacer con los desechos, aunque tengamos eufemismos para tapar la violencia del procedimiento. En los días de la cuarentena, circuló por redes sociales una conversación pública entre unas mujeres que habían decidido cambiar a su empleada doméstica, a quien aseguraban tenerle mucho cariño. La cambiarían por un robot, una aspiradora robot. Decían que incluso al deshacerse de la mujer que ya no les servía más, la casa estaba más limpia. Muchos se han preguntado por qué el fuego y la destrucción en los estallidos y las revueltas sociales. El historiador chileno Pablo Aravena ha trabajado la historia de la ciudad de Valparaíso como un proceso de devastación en 3 fases. La primera comenzó en los años 80, provocada por el golpe de 1973. La ciudad tenía un entramado particular en la maestranza, el matadero, el puerto y las universidades que copaban la sociabilidad popular porteña. Y nada fue más castigado que el mundo popular en la dictadura. Se empobrecieron los trabajadores, se asesinaron dirigentes, se sacrificó el ferrocarril, se despotenciaron sindicatos, se redujo el presupuesto en educación, se persiguió y asesinó a estudiantes, se envileció a la marina y se instauró el toque de queda, acabando con la noche porteña. El resto lo hizo la apertura económica al mundo sin resguardos. Las nuevas tecnologías fueron volviendo obsoleto el trabajo humano. La segunda fase, dice Pablo Aravena, vino con los gobiernos de la Concertación. Se propusieron patrimonializar una parte de la ciudad. Sin marcos legales adecuados y escaso presupuesto del Estado, la ciudad quedó a la deriva de inversionistas que buscaron retornos inmediatos vía turismo. Este arreglo desde arriba hizo patrimonio, pero con una ciudad sin memoria y sin recuperación de sus lazos sociales. La tercera fase es la parte final de su destrucción, esta vez desde abajo. Valparaíso se convirtió en una ciudad postportuaria, es decir, nunca encontró un motor de reemplazo, y lo que quedó, dada la frustración y sin sentido, fue una humanidad residual, concepto que Aravena toma de las vidas desperdiciadas de Bauman. Humanidad residual son vidas privadas de formas de subsistencia y sentido. Esas existencias se vuelven superfluas. Quizá el heroísmo de guerras inventadas les da un sentido. Esa juventud vislumbra su falta de lugar y quizá tampoco siente deseo ya de darse alguno. La destrucción de Valparaíso es la historia de la destrucción de un mundo, que no ocurrió solo ahí, sino también en el resto de Chile, y como vemos en los últimos años, todo indica de que se trata de una situación global. ¿Estamos en una guerra de lo sensible? Vivimos llenos de objetos que neutralizan el pensamiento sobre las cosas. La pregunta por su proveniencia y los conflictos que conllevan.
La escritora Annie Lebrun le llama protocolos de percepción a la belleza normativa de las clases dominantes. El botín no es solo el dinero, sino que también está en juego el botín cultural. Observa la arquitectura de las casas modernas de los más ricos y sus imitaciones, cuyos materiales suelen ser transparentes, pulidos, sin conflicto. La idea del hogar sin tensiones. Desde hace un tiempo a esas casas las llamo casas-baño, porque, aunque no estoy segura si la idea es imitar un templo o no, su pulcritud me resulta más cercana a un baño que a algo sagrado. Un baño de lujo y una casa son cosas cada vez más parecidas, quizás porque el nuevo ideal es el sanitario. Cuando hay dinero, la ciudad también va revistiéndose de esa estética, mientras que en el mundo crecen los barrios marginales, una limpieza que desconoce su opacidad, solo proyectada en la periferia. En el estallido social en Chile en octubre de 2019, la periferia se tomó el centro. La plaza principal de Santiago se convirtió en el frente de batalla. Especialmente el bastión en disputa fue una escultura militar, la del general Baquedano, cuya historia hasta ese entonces era poco conocida entre la ciudadanía. Pero su figura se volvió simbólica y ocurrió algo curioso. Se volvió un desafío derrumbar al soldado en su caballo. La policía recibía la instrucción de proteger la escultura de fierro como si se tratara de la Virgen del Carmen. No fue posible botarla y el gobierno decidió retirarla para resguardarla. Se dejó el pedestal vacío, protegido por un muro de dimensiones desproporcionadas. La imagen era inquietante. Un muro, que ya no divide a ninguna ideología, protege un pedestal sin héroe. Muro y pedestal son artefactos del siglo XX. En nuestro siglo ya no es posible subir a nadie al podio, o no por demasiado tiempo, lo que de todas maneras no significa que no pueda seguir habiendo muros. En Santiago hay un templo, no sé si es el más grande, pero sí uno de los más imponentes, ubicado en un lugar alto de la ciudad. Ahí se construyó el Templo Bahá'í, donde cualquier persona puede ir como turista. Tiene una arquitectura singular, como una especie de capullo, pero su materialidad me parece menos interesante. En mis términos, es un templo-baño. No lo puedo afirmar más allá de mi propia experiencia, desde luego. No es muy conocido el tipo de culto al que pertenece, pero en su página web se lee que es un refugio para la contemplación y un punto de encuentro abierto a todos, sin rituales ni ceremonias. Como el muro sin héroe, un templo sin rituales, ambas pueden ser imágenes de lo contemporáneo. En ambas imágenes hay un vacío particular, no del misterio, quizá del nihilismo. Cualquier cosa puede volverse un baño de lujo, incluso el cuerpo. La moda internacional de la ropa deportiva, dice Annie Lebrun, es el atuendo del consumidor contemporáneo que mata a dos pájaros de un tiro. Es una servidumbre con las marcas y a la vez un signo de la competencia permanente, la que, por cierto, puede ser con uno mismo. El gusto hegemónico es el de los vencedores de una época. Por eso se vuelve socialmente transversal. Incluso logra capturar la estética de la rebeldía, como la moda de los pantalones caídos, que olvida su origen en los presos afroamericanos que no podían usar cinturón. La ideología de las cosas de nuestro tiempo es neutralizar. Un mundo de cosas sin causa puede volver también nuestras vidas obsoletas. Las cosas van delineando el territorio interior. No todas las cosas, pero muchas no generan afecto. No porque se rompan, sino porque son mercancías. No hacen rincón ni hogar, no alcanzan la cualidad de reflejar lo humano por más diseño que traigan. Fue una curiosidad sentir durante los días de encierro que fueron las cosas y las casas las que nos querían tirar a nosotros. Quizás sean las cosas las que ya no nos van a necesitar más.